John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Bienvenidos al tercer capítulo de Vaquero, un podcast de política. Hoy tengo el placer de conversar con dos intelectuales nivel Liga de Campeones. Esteban Actis, internacionalista rosarino, autor de La disputa por el poder global. Julio Burman, geopolitólogo, analista político y director de Observatorio Electoral. Con Esteban charlaremos acerca de la competencia por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China, así como sus implicancias para América Latina. Con Julio arrancaremos con la inédita catástrofe electoral del peronismo. ¿Habrá llegado el 2001 para esta fuerza política? Aquello que en su momento le ocurrió al radicalismo, ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Esteban, muchas gracias por tu presencia hoy de lujo en Vaquero, un podcast de política. Esta es una iniciativa destinada por ahí a conversar en cada capítulo que estoy largando con dos referentes, por ahí uno más en temas políticos y otro económicos. Y la verdad es que para introducirte, no me gusta mucho hablar de currículums, veo que tenés un currículum fantástico, pero digo, voy a hacer dos referencias. Una, que estás en una suerte de meca de las relaciones internacionales en la Argentina. Rosario es como que se ha convertido en la gran referencia en el tema de relaciones internacionales, como que de ahí, no sé cuál es el motivo, pero como que están saliendo los expertos más relevantes, que salen con cosas muy originales. Así que bueno, por un lado ese, pero por el otro, el tema es que acabas de sacar un libro hace poco tiempo, en tándem con Nicolás Creus, que se llama La disputa por el poder global, que la verdad es que yo ese libro entiendo como que cualquier curso, te diría, puede ser de grado, pero de posgrado, concentrado en el tema de toda esta disputa por el poder global entre Estados Unidos y China, yo considero que ese libro debería ser como la columna vertebral de cualquier curso de posgrado en el tema. Me parece que es la revisión, la interpretación, el análisis más profundo que hay, con referencias profundísimas, un relevamiento de toda la literatura y el análisis en el tema. Así que bueno, te presento con estos dos hitos, Rosario y el libro. Bienvenido, Esteban, hoy al podcast. Bueno, Daniel, gracias por la presentación. Con relación a Rosario, sí, bueno, uno es fruto de varias generaciones de internacionalistas que se han formado en Rosario. Pensar que en Rosario fue la primera carrera de grado de Relaciones Internacionales. En aquel momento fue la Universidad Nacional del Litoral. Estamos cumpliendo 100 años. Fue una carrera, un doctorado en diplomacia, que fue la génesis de lo que hoy es la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y bueno, desde Juan Carlos Puig en adelante, Bruno Bolonia, Gladys Lecchini, Miriam Colacray, Anabel Abuso, un conjunto de masa crítica que, bueno, las generaciones en clase media intermedia y vienen más jóvenes, seguimos con esa trayectoria. Así claramente, bueno, no sé si la cuna, la meca, pero sí, por suerte, bueno, un lugar de referencia en los estudios internacionales. Y con relación al libro, sí. Sí, no, que hasta vi fotos con una renovación edilicia fantástica, que parece el look de una universidad americana o inglesa. Sí, por suerte también, bueno, últimamente hay presupuesto que venía un poco retrasado para
mejorar la cuestión de infraestructura áulica, así que bueno, la facultad está creciendo en esa dirección. Y como te decía, el libro, sí, muy contentos porque, bueno, vos también has escrito un libro vinculado a la temática y sabemos lo difícil que es que libros de temas internacionales lleguen a una librería comercial. Siempre el objetivo fue escribir un libro que pueda ser leído por aquellas personas que no están interiorizados en los temas internacionales, pero que tienen un capital cultural, interés en la política, y que escuchan de oído cuestiones y nunca entienden algunas complejidades, y también que sea de referencia para la academia, los cursos de grado, posgrado, para los colegas. Y bueno, creo que logramos ambos objetivos porque me han llegado comentarios de economistas, sociólogos, historiadores, periodistas que le han disfrutado y se lo han devorado. Y como bien decís vos, también es un libro que está circulando en distintos planes de estudios, así que muy feliz con la repercusión Bueno, del libro. Esteban, bueno, gracias por tu devolución. Y bueno, yo diría, a ver, te propongo para ir arrancando por ahí en el tema que tenemos, yo diría, a ver, hubo un cambio turbulento de poder, de manos, de administración en Estados Unidos en enero, con imágenes impactantes que nunca nosotros nos hubiéramos imaginado, unos tipos disfrazados de Sioux ahí en el Capitolio. Digo, hubo, la verdad es que cosas que las asociábamos más con una transmisión turbulenta del poder de un libro, no sé, de García Márquez, ¿viste? Y bueno, ocurrió esto y tenemos unos, 9 meses de rodaje de la nueva administración Biden. Bueno, ¿qué es lo que estás viendo vos que ha cambiado de aquel paradigma que era más esto, bueno, de America First, que un poco entroncaba a Trump con una línea quizás de viejos presidentes americanos muy aislacionistas y bueno, con primeras medidas contundentes que tuvo en el sentido de decir, bueno, patear el tablero con el NAFTA, retirarse del Acuerdo Climático de París, del Acuerdo Asia-Pacífico. O sea, era como uno de los temas, justo mencionaste, yo lo referí un poco eso en mi libro, era como agarrar y patear todos los nidos que, digamos, existentes en lo que era la participación o lo que veíamos antes, la proyección de poder de Estados Unidos y sobre todo, bueno, rompió por lo menos la saga de las administraciones recientes, más la de los 90, con todo este tema de Clinton, de incorporar a China a la Organización Mundial de Comercio. Bueno, después vimos con la saga de presidentes más, bueno, Bush, tanto Obama, las intervenciones militares afuera. Bueno, como que Trump corta eso. Bueno, ¿cómo estás viendo estos primeros 9 meses, 10 meses de Biden? ¿Hay ruptura con lo que fue Trump en los temas sustanciales o de alguna manera vos ves como que estén incorporando y hay una especie de continuidad con lo que estaba haciendo Trump? ¿Cómo lo estás viendo? Bien, bueno, muy buena pregunta. Y como siempre suele pasar, bueno, hay continuidades y rupturas. Creo que en términos de los trazos gruesos del diseño estratégico de la política exterior norteamericana, para mí no se puede pensar la administración Trump versus la administración Biden, sino la administración Trump más la administración Biden. Me parece que, sobre todo vinculado a, bueno, el enfoque que comenzó con la administración Obama, en darse cuenta que el desfasaje de poder, el desajuste de poder de China en Asia comenzaba a ser importante, y la política de pivot de Hillary Clinton hacia China en Asia fue, podríamos decir, un primer llamado de atención de que la era del engagement con China, esta idea de justamente, como bien decías vos, llevarlo a la globalización, al orden internacional liberal, seguir pensando en interdependencia positiva con China, bueno, tenía limitaciones. Trump, que patea el tablero a lo Trump, y justamente eso lo pone desde una manera muy impactante siempre digo, en la forma de entender el poder. Trump lo que también viene a cambiar es una lógica de un poder ejercido por Estados Unidos más desde los palos y las zanahorias y sin una visión más compleja, más fina, más sutil del poder, cuando tiene que ver justamente con todos los
el soft power, la capacidad de atracción, de intentar generar consensos. Bueno, eso Trump lo rompe, pero lo que hace Trump al romper eso es poner a China en el centro de la política exterior norteamericana, ya claramente marcado. Y uno lo que ve con Biden es que eso continúa, y también continúa algo que Trump justamente comienza a marcar, que la centralidad de China en la política exterior norteamericana y en la amenaza que siente Estados Unidos por la primacía global, hay un geopolitical shift. Esto quiere decir que la centralidad geográfica del mundo está cambiando, ya no es más Oriente Medio ni Medio Oriente, sino es el Asia-Pacífico y más específicamente la región del Indo-Pacífico, como lo han llamado los norteamericanos. Entonces digo, cuando Trump en 2017 revive la Quad, esta alianza cuadrilateral con India, Japón y Australia, que se había creado en 2007, pero que ni Bush ni Obama le habían dado relevancia, bueno, justamente muestra eso. Y Biden, hay que ver los últimos movimientos en relación a AUKUS, ahora va a recibir a los líderes de Quad en Estados Unidos. Bueno, lo que ha dicho Blinken de que China es la amenaza geopolítica más importante del siglo XXI, y toda la política de continuar hacia la presión de China continúa. Entonces, en ese sentido, en términos macroestratégicos, uno dice que hay continuidad. Después sí hay un montón de cambios de estilo de gobierno, de estilo diplomático. Ahí, Sí. perdón, ahí Esteban. Entonces Sí. digo un poco, a ver si lo tengo claro, o sea, habría como, en sentido, un paradigma que continúa y por ahí en una de esas hay un cambio en los métodos, en el estilo de construcción y por ahí que no, en una de esas no es tanto de decir, bueno, pateo el tablero y me manejo en una de esas con herramientas, por ahí en una de esas más rudimentarias, y sí pasar a un esquema donde vos decís, bueno, es como que lo estás acordonando a China, de alguna forma busco todos los enemigos, los amigos de mi enemigo, los busco ahí regionalmente y construyo con ellos una especie de cinturón sanitario, sería alrededor de China, evitar por lo menos la proyección de China en este gran proyecto que tienen eso de cinturón o corredor de la seda, buscar de alguna forma bloquear, tabicar la proyección regional de China, que es algo que no le ocurrió a Estados Unidos acá a nivel de Latinoamérica. Me parece que acá está claro que no se le mete nadie, salvo el caso de Cuba, que quizás fue la gran excepción. John Boyd probando suerte en New York. Pero, sí, claramente, los métodos y las formas son la gran distinción. Trump pensaba que a China, en el momento todavía de mayor fortaleza relativa a Estados Unidos en todos los planos, inclusive en la competencia tecnológica, donde la administración Trump recién comienza a ver que hay algunos sectores como inteligencia artificial, 5G, Internet cuántica, que China viene avanzando y está convergiendo. La idea era, bueno, a China se la puede vencer con menos globalización y menos multilateralismo. Ese era el enfoque de Trump. Si seguimos apostando a la globalización tal cual viene gestándose con las cadenas globales de valor, bueno, China en la OMC y nadie diga nada, más allá de su rol de economía de transición y siendo beneficiario de un conjunto de prerrogativas, con el Tratado Transpacífico, etcétera, bueno, Estados Unidos va camino a ser sobrepasado por China. Y tampoco funcionan las normas internacionales que están creadas. Entonces, America First, en el sentido de menos globalización y menos multilateralismo. En eso la administración Biden vuelve a una lógica más tradicional de construcción del poder. Fortalecimiento con sus aliados tradicionales, intentar volver a, bueno, recomponer vínculos, en el caso del sistema interamericano, que Trump los había casi, no lo había roto porque directamente nunca fue una lógica de construir poder, salvo para algún tipo de amenaza, a un stick, como se llama en relación internacional, un palo, pero en realidad incentivos para atraer a América Latina a Estados Unidos, con la administración Trump no hubo. Las organizaciones internacionales, lo que fue justamente el tema de la pandemia y la Organización Mundial de la Salud, no sé, en ese sentido, la construcción del poder de Biden es distinta. Hay que ver si eso alcanza resultados satisfactorios. Estamos recién en 10 meses, como decís vos, pero en ese sentido sí. Y lo que sí hay cambios son en otras agendas, podríamos decir, de la baja política, ¿no? de la alta política,
vinculados al tema cambio climático, caso pandemia, el enfoque de la pandemia, y algunas otras agendas que sí claramente, hay una visión totalmente contraria, porque ahí creo que ahí sí juega la pata política del Partido Demócrata, no tanto el establishment de las burocracias especializadas que tienen mucho más lobby en la política exterior, y ahí sí juega una parte de una visión mucho más partidaria, política, que en las otras dimensiones. Esteban, en estos grandes paradigmas de las escuelas de las relaciones internacionales, ¿cabría encuadrarlo a Trump dentro de un paradigma realista? Y en el caso, primero eso te preguntaría, y después el otro, con estos primeros movimientos que está haciendo Biden, ¿dónde cabría a Biden encuadrarlo? ¿Está claro dónde está parado o se está moviendo en una de esas de un casillero hacia otro? ¿Dónde lo estás viendo? A Trump y a Biden. Bueno, es una buena pregunta. Hay un gran debate en relación en las relaciones internacionales, donde encasillar teóricamente a las administraciones de los Estados Unidos. Yo siempre digo que en realidad me parece que pensar a un presidente desde un solo corset teórico o de ciertos conceptos es muy difícil, y en realidad, hay hibridaciones y tradiciones que se cruzan. Pero sí, me parece que en relación a Biden, un presidente que siempre estuvo vinculado al establishment político, a lo que Trump diría el establishment de Washington, eso que siempre él justamente rechazó y repeló, porque justamente considera ahí una élite que está perpetrada en Washington y que tiene una visión distorsionada de los Estados Unidos y del mundo, pero en ese sentido... Ayer leí a alguien que comparaba, no me acuerdo un artículo en qué de estos journal, que decía que en el año 71 había unas 250 firmas de lobby en Washington, y creo que al día de hoy más o menos son unas 2.500. O sea, ha sido de los sectores, quizás junto con este de las Big Tech, ha sido de los sectores más prósperos. Sentido Totalmente. que tenés una... Bueno, y Biden históricamente siempre ha negociado con ellos, porque de su rol desde el Congreso y distintos cargos que ha ocupado, pero sí es un presidente que, a diferencia de Trump, tiene una visión y experiencia en términos internacionales. Creo que Biden, junto a Bush padre, son los dos presidentes que llegan a una presidencia con mayores conocimientos sobre el mundo. Esto no fue así ni Obama, ni Bush hijo, ni Trump, ni Clinton, porque justamente tenían experiencias en temas internacionales. Entonces la política internacional adquiere una importancia y un intento de conocer o justamente brindar ese conocimiento al servicio de la política exterior. Y en relación a Trump, lo que uno vio es que Trump, más que encuadrarlo de una teoría de relaciones internacionales, es que encuadrarlo de una teoría de política económica. Es un empresario que tiene una lógica transaccional del poder. Para él el poder, ya sea en el ámbito internacional, negociar con un presidente, con ir a un foro internacional, que negociar con alguien que está vendiendo un real estate, es lo mismo. Se sienta en la mesa y él tiene la posición negociadora más importante y de ahí ejerce el poder. Y eso ha sido Trump. Vos decís, no hay prurito ideológico de ningún tipo. No, totalmente. Trump es esa. Y esa es la visión de Trump en su administración. Estados Unidos es el país más importante del mundo, aunque estamos en un proceso de cierta decadencia relativa. Bueno, hay que hacer eso visible y ejercer en una posición negociadora en todos los ámbitos. Entonces, esa es la visión de Trump, pero siempre, y ahí es interesante, y ahí me vuelvo al institucionalismo liberal, el poder es mucho más que justamente imponer la voluntad sobre los otros. Porque cuando uno impone la voluntad sobre los otros, la otra parte se da cuenta que hay una construcción del poder, y generalmente se aceptan porque el poder es así, pero eso termina delegitimando, minando la autoridad, el prestigio, la capacidad de liderar, la capacidad de generar, de moldear preferencias y resultados. Bueno, lo que yo siempre digo, Estados Unidos, como dice alguno, no es un imperio, porque el imperio es solamente la fuerza. Ha sido imperio más consenso, más hegemonía.
y la hegemonía tiene un músculo de poder mucho O sea, más suave. vos decís los portaaviones más Hollywood sería. Totalmente, es claramente eso. Por eso es muy difícil. A mí cuando, bueno, de ciertos sectores de la izquierda hablan del imperio americano, digo, imperio era Roma, que justamente iba Sí, avanzando. vos sabés que ayer veía un proceso fascinante, no sé si, bueno, de los años, entiendo, 50, 60, y que tuvo que ver con un documental que está en Netflix, el de, bueno, la vida de Miles Davis, Ujú. que justamente en su momento tuvo mucho que ver con el soft power de Estados Unidos. Casi todos los jazzistas americanos son conocidos y fueron a vivir y a tocar a Europa justamente gracias a eso. Iban promovidos por agencias, digamos, de inteligencia norteamericana, donde decían, tenemos que irradiar esto. Por eso los franceses, más, todos los primeros recitales de Miles Davis justamente son en París, donde él vive 2 años. Charlie Parker, todos estos tipos los conocieron gracias estaba en la cabeza de los americanos en ese momento el tema que había que irradiar eso. Y ahí Estaba tocaste en un el palo. punto Mm, central, y volvemos mm, a la disputa con China. Joseph Nye, uno de las mm. mentes más brillantes que piensa las relaciones internacionales de Estados Unidos, él viene diciendo, bueno, hay una psicosis en Estados Unidos con China. Todo el mundo ve las fortalezas de China, digo, su gran mercado, su capacidad de innovación en materia tecnológica, lo gigante que es China en todo sentido, justamente, bueno, su inversión en materia militar que ha desarrollado, digo, si el gasto militar en Estados Unidos y China era 16 veces mayor en la década en 1995, en 2018 es solamente 3 veces mayor. Uno ve esa proyección y dice, bueno, la verdad que nos vienen corriendo de atrás. Pero dice Knight, Estados Unidos aún sigue conservando las mejores cartas en la mano si esto sería una partida de póker. ¿Y cuáles son ellas? Dice, la geografía, esto que vos decías bien, es un país, Estados Unidos, separado entre dos grandes océanos, con un vecindario, América Latina, muy amigable. Digo, vayan lo que es China, un país con 14 países limítrofes, disputas territoriales por toda su geografía, vecinos que hoy Sí. temen Unos que... Sí, odios viscerales, y yo ahí diría Japón, un odio visceral, Corea del Sur, la India en cierta forma también, y bueno, ahora apareció, por supuesto, este que no estaba tan visible, que era Australia, donde vos ves realmente, ahí hay realmente diferencias que trascienden mucho más temas. Uno no podría pensar en un paradigma, como decías vos, de Trump, esto transaccional, más los australianos han hecho cosas que los han perjudicado mucho. Yo tengo mi hermano, vive en Sydney, y me decía lo que se pincharon los negocios. Y después todos los estudiantes que tenemos acá son chinos, o sea, ha sido un golpe grande para la totalmente. economía. Creo que hay un punto y pico del producto, del crecimiento ese permanente que tiene hace como 30 años, que lo explica China. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Bueno, Realmente es pero un mira qué problemón. interesante. Australia, llevar a Australia justamente a un alineamiento con Washington, empieza Trump. Trump es el primero que empieza ahí a mechar. Australia fue uno de los primeros que prohibió 5G de Huawei y generó, se puso la camiseta de la cortina de hierro, de hierro digital, la cortina de Gigabyte, como escribí en algún momento, y eso es muy interesante. Pero bueno, volviendo a la geografía, Estados Unidos tiene bases militares en toda la zona contigua de China, cosa que presencia militar china en la geografía americana no la hay. La demografía, China está dejando su bono demográfico en estos momentos. En 30 años China va a ser, como dicen algunos, el temor es que China se convierta en un país viejo antes que rico. Y hay una externalidad muy fuerte, negativa, para pensar en China que se proyecte como un país de ingresos altos, porque eso es un freno muy, muy fuerte a su desarrollo, y que hay que ver si con inmigración y cambios en su política de natalidad lo logran atravesar. El tema de el soft power. Hoy China vaya, intenta mostrarse como una potencia benevolente, amigable, y la pandemia lo mostró con las diplomacia, mascarillas, las vacunas. Uno ve las distintas encuestas que, sobre todo en Occidente, hay sobre el rol de China, y hay Sí, mucho recelo, hay mucho, no hay... No, en todo el eje del Atlántico Norte, la imagen de China es de, antes era 40 o 50, y es 70 más negativo en algunos, en los escandinavos, en Canadá, una imagen espantosa, realmente. A ver,
hace juego mucho con una película que yo incluí en mi libro, que es justamente Chinatown, que era años 74, esa imagen de una sociedad oscura que no logras entenderla y donde hay crímenes que quedan irresueltos. Bueno, esa imagen un poco es lo que, fíjate, han pasado prácticamente 50 años desde aquella película y da vueltas hoy en Occidente, es la imagen predominante prácticamente. Y que es muy difícil, digo, para los países occidentales, bueno, una cultura tan distinta, un régimen político totalmente ajeno a lo que es la democracia liberal, más allá de todas las críticas y todos lo sabemos de la democracia liberal y su funcionamiento y sus problemas actuales, pero claramente para proyectar soft power y esta idea de ser una potencia atractiva, más allá de, bueno, de los capacidad que tiene China de influencia económica y de mostrarse como un actor económicamente poderoso, es un limitante que le juega en contra a China. La energía, dice Joseph Nye, Estados Unidos Claro. tiene una cuestión de hoy con el fracking y el shale oil de autoabastecimiento. China es un país muy dependiente de la energía. Por último, el dólar, el sistema monetario internacional. El dólar como el privilegio exorbitante que tiene Estados Unidos. Bueno, y hoy el renminbi en términos internacionales es una moneda que no tiene ni el 5% de la Reserva Global de Valor. Entonces, lo que en ese sentido me parece que, y es lo que transmitimos en el libro con Nicolás, más que de transición del poder, que esta idea que uno dice transición, parece que China va en cualquier momento va a sobrepasar a los Estados Unidos y la va a desbarrancar como potencia hegemónica. Bueno, estamos en un momento de disputa del poder. Y lo que no sabemos justamente cómo esa disputa, en un contexto de globalización, y esto también es interesante, porque es la primera vez que hay una Sí, claro. esta idea de transición del poder o de ruling power versus rising power, como diría Graham Allison, en un contexto de globalización e interdependencia. Eso es Sí, algo inédito. comercian entre ellos un volumen, no sé, 700.000 millones de dólares anuales. Tenés, bueno, ni hablar, la interdependencia que tienen el sector de producción, el propio de Financiero tecnología. también, Daniel, fíjate hoy con Mira, sí, Evergrande, esta crisis, digo, sí, BlackRock y otras sí. múltiples empresas y fondos de inversiones tienen capital hundido en China. Entonces, eso hace que, bueno, los límites también a un escenario, ahí sí, desde el realismo, esta idea, bueno, la teoría realista dice en estos escenarios que son conflictivos, la prescripción es la guerra, el conflicto. Bueno, Bueno, todos estos ahí, limitantes que tenemos hacen que uno diga, bueno, la verdad que es muy difícil porque eso sería no solamente una destrucción mutua asegurada en términos militares, sino una destrucción mutua asegurada en términos económicos. Y ahí hay actores bueno, no estatales que ahí juegan. Esteban, ahí Esteban me gustaría preguntarte, yo uno de los temas que lo puse, lo escribí en algunas columnas también. A mí me da la impresión que Hiroshima y Nagasaki es como que clausuran un ciclo prácticamente, de- digamos, en forma permanente, es como que excluyen cualquier posibilidad de variante caliente de enfrentamiento, no solo por ahí cara a cara, sino uno ve en comparación a cualquiera, no sé, las batallas de la Primera Guerra, donde te quedaban, no sé, uno piensa en Verdún, viste, todas estas cosas, te quedaban 500.000 tipos de culo. Bueno, uno ha ido viendo y bueno, después de más allá que hubo, uno piensa Vietnam, Corea, bueno, el Golfo, esto mismo de Afganistán ahora, cualquiera de las variantes calientes, la verdad es que, bueno, son nada en comparación a aquello y daría la impresión que en esta suerte de disputa por el poder global, usando el título de tu libro, está excluida cualquier tipo de enfrentamiento, no solo directo, sino también como fue el de Vietnam, donde vos decís, chocan ahí, bueno, está en el backstage, aparece China, Rusia, jugando fuerte. Daría la impresión que eso está hoy limitado y que todo, en todo caso, se acotaría. Mi impresión era al campo por ahí en una de esas de la competencia tecnológica que se puede endurecer fuerte, y donde yo veía más intuitivamente que vos decís en uno de esos, uno de los campos que podrías tener un recalentamiento hacia adelante,
es toda la competencia por el control del espacio. Bueno, ¿está excluida la opción militar en el caso de esta disputa entre Estados Unidos y China, sea directo o indirecto? ¿O vos ves que hay alguna posibilidad en una de esas, cuando estos buques se acercan, sobre todo alrededor de Taiwán, ves la posibilidad de que se active, que se le escape algún cuetazo a alguien? Qué buena pregunta. A ver, un conflicto, como bien decís vos, a grande escala, por mucho tiempo, claramente las bombas nucleares, como decía en su momento Kenneth Walt, quien ame la paz tiene que amar las bombas nucleares. Tiene una frase muy, que justamente contradictoria, pero era así, diciendo, bueno, las armas nucleares hacen que hoy una confrontación bélica pre-Segunda Guerra Mundial parezca imposible porque justamente está esta destrucción mutua asegurada. Pero sí me parece que puede haber, y hay, ambos ejércitos tienen en sus proyecciones y escenarios distintas alternativas de algún tipo de confrontación. Y sobre todo, como bien decís vos, algo que siempre ha hecho la historia, el error de cálculo. Cuando uno está tan armado, los movimientos son tan finitos, el error de cálculo puede pasar y eso puede generar una escalada bélica. Yo creo que eso se producirse va a ser un test de fuerza momentáneo, sectorizado. Inclusive también hoy los escenarios plantean otro tipo de guerras híbridas. Yo siempre digo, cuando muchos hablan que estamos en una nueva guerra fría, bueno, si mañana hay un ciberataque que deja sin luz a la ciudad de Nueva York y se llega a la conclusión de que fue una empresa china que tiene vinculación con el Partido Comunista Chino, ¿se termina la nueva Guerra Fría? ¿Qué estamos? ¿Qué pasa eso? ¿Qué tipo de guerra es? Entonces, me parece que, hoy el conflicto, y sin ser especialista en materia de seguridad y defensa, eso ha mutado, pero sí creo que todo el sur del mar de China, Taiwán, ahí hay un escenario, una conflictividad latente que está, como decimos también, que ahora va a salir un texto en Foreign Affairs Latinoamérica con Nicolás, hay 6 dimensiones en esta disputa que hay que seguir y están interrelacionados. La primera, lo comercial, lo epidérmico, lo que salió primero, lo que se vio. La segunda, lo tecnológico, lo estructural, lo que bien sabés vos que has escrito un libro, lo que está justamente por debajo, que es el control y la preeminencia de la cuarta revolución industrial, los fierros del capitalismo que se viene. En ese sentido, que tenga la ventaja ahí va a tener ventajas en el plano geoeconómico, geoestratégico y geopolítico. Entonces, eso es el corazón. Después está lo ideológico, que llamamos lo simbólico. Si bien a diferencia de la Guerra Fría, la cuestión ideológica no es tan fuerte, no divide aguas como divide en la Guerra Fría, sigue estando presente, y la idea de la autocracia versus la democracia, la liga de democracias que Biden intenta reflotar, ahí hay una cuestión simbólica muy fuerte que también, la idea de las narrativas, cómo juegan las narrativas. La cuestión bélica, lo latente, decimos con Nicolás, está latente, la verdad que decir que no va a pasar es difícil, decir que sí, también, como decimos, la interdependencia juega mucho y es muy fuerte. La cuestión... Vos sabés, sí. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. No, perdón, Nicolás, que sabes que hay un tema que me da vuelta. Justo ayer siempre vuelvo a releer a Sun Tzu y justo ayer estaba aprovechando ahora que lo tenés con estos audiolibros, que me resulta cómodo cuando voy a correr. Y hay un tema que da vueltas en un capítulo de su libro, que es el tema de la relación entre el príncipe y el sector militar. Digamos, es como que él habla, no me acuerdo la palabra exacta, pero de alguna forma, él cuando los cálculos de las leyes de la guerra le resultan a quien maneja los ejércitos, dice, le resultan favorables, tiene que atacar aunque tenga disposiciones o órdenes del príncipe en contrario. Es como que es un tema que yo no sé si no está muy destacado por ahí. Es como que hay una especie de derecho a la rebelión, una autonomía con las que se manejan los sectores militares, y pienso un poco en lo de Estados Unidos, en qué medida
muchas de las aventuras que han emprendido no tienen que ver con la aplicación de esto y quizás la convalidación por parte de los príncipes diciendo dio órdenes de atacar, que en realidad no había dado. Y después, justo hace poco, leí algo de Fukuyama que sacó, que hablaba también alguna cosa como que era muy importante en las estructuras militares, habla del derecho a la equivocación o al error, como que era fundamental para la estructura de funcionamiento, como que las Fuerzas Armadas tienen que tener el derecho a equivocarse y sin el riesgo o la penalidad en una de esas de ser sometidos por parte de las autoridades civiles, diría yo. Bueno, Totalmente. Y aparte otra cosa, sumado a eso que comparto con vos, sí, todo lo que tiene que ver con, digo, Estados Unidos históricamente ha sido un país, y sobre todo su burocracia militar y todo lo que tiene que ver con el complejo armamentístico militar, de mantener vivas siempre amenazas, porque si no se mantienen vivas amenazas, no hay presupuesto que uno pueda traccionar para justamente fortalecer a todo el aparato militar norteamericano, digo, desde el terrorismo como amenaza simétrica, y ahora China, y eso hace que de supervivencia burocrática y en la puja presupuestaria sea una cuestión central, y bueno, eso o sea, también pesa muchas veces. eso tenía que ver con mi pregunta. ¿Puede ese aparato quedarse sin trabajo? Eh, No. en el sentido, esa era un poco la duda mía, sí. La propia dinámica, que si uno dice, a ver, ¿cuáles son las fuentes, los drivers del poder americano? La verdad es que obviamente está la tecnología donde vos ves que el manejo por ahí de las principales invenciones sigue estando Estados Unidos varios trancos delante del resto, hay control en todo lo que es telecomunicaciones, hay un montón de cosas, pero una de las inquietudes mías acá, ¿en qué medida uno ya podría estar hasta quizás vaticinando de que este aparato nunca puede estar sin trabajo? O sea, da la impresión que más allá que uno dice, por mutua destrucción asegurada, por locura, dice uno, excluye esto, pero vos decís en qué medida esa opción es como una especie de profecía autocumplida de que este aparato tiene que ser usado, tiene que estar en actividad. O sea, va a Bueno, y fíjate ocurrir. qué interesante lo que han hecho los grandes, bueno, y ahí sumo también a otro gran poder militar, que bueno, es Rusia. Lo que han hecho para oxigenar esos aparatos militares es la venta de armas y justamente, bueno, ser los proveedores de armas en conflictos en otras geografías. Es la forma también de ir, bueno, a que ese stock se vaya liberando y vaya teniendo capacidad de revitalización. Pero el principal problema hoy en Washington y en el Pentágono es que no tienen miedo de quedarse sin trabajo. Tienen miedo de quedar por primera vez relegados y marginados como justamente ejército que esté a la vanguardia de las innovaciones. Porque el campo tecnológico, Claro. todo el mundo miramos 5G, Big Data, inteligencia Sí, sí, artificial, claro. ahí va a estar la guerra del futuro. Quien maneja esos chiches son los que manejan los fierros y se está pensando, digo, el ejemplo del dron, que ya es una tecnología vieja, digo, una guerra sin víctimas civiles o humanas, bueno, todo lo que tiene que ver con la automatización, robotización, la inteligencia artificial, controlar esa tecnología y siempre tener la vanguardia, no solamente es para tener la Internet de las cosas, los autos más Sí. inteligentes, las ciudades, sino que justamente se está pensando en el campo de batalla. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí la cuestión tecnológica se vincula con lo militar y por eso Estados Unidos piensa que 5G no es un tema solamente económico, sino de seguridad nacional, es el control de los datos y bueno, y tiene que ver justamente con una cuestión mucho más sensible que perder grandes mercados. Yo digo, para no abusar de tu tiempo, Esteban, y digo por ahí cerrar, no me gustaría cerrar sin tocar el tema de América Latina y cómo juega y cómo se proyecta toda esta disputa que hay entre Estados Unidos y China. Por el lado de China, hay muchos que tienen acá la percepción como que los chinos se levantan a la mañana imaginándose cómo explotar América Latina, cómo abusar de la pesca en el sur, el agua dulce o estas bases militares que han instalado en Santa Cruz, creo, no me acuerdo de Neuquén, no me acuerdo qué provincia, por un lado eso, y después está el otro tema que es el tema de Estados Unidos, que da la idea como que Estados Unidos se ha
sobre todo después quizás el gran corte fue ese atentado a las torres, Estados Unidos como que se desentendió prácticamente, no solo se retiró de muchos teatros internacionales, pero en especial América Latina, da la impresión hoy como que lo maneja quizás un funcionario de quinta, sexta línea, como que no le dan pelota. Da esa impresión, y vos decís en qué medida acá cada vez que aparece dice, bueno, pasa Trump, que le tiró a Macri un salvavidas de 50.000 palos, y estaba la impresión como que yéndose Trump con la nueva administración Biden, Argentina tiene varios temas calientes ahí, sobre todo el tema Fondo Monetario, a ver cómo lo arregla. Tiene mucho que ver con esta carta que escribe Cristina, en el sentido, si vos decís, a ver, la capacidad de intervención o de expansión del gasto público y todo eso va a tener mucho que ver con qué tipo de arreglo logra Argentina con el Fondo Monetario. En el extremo, Cristina planteó, no, vamos a 2 décadas. Parece que eso no tiene ninguna viabilidad. Y por el otro lado, China, que uno pensaba como que era otro lugar en el que se podía recostar el kirchnerismo por una cuestión de afinidad, mandó un embajador afín al Instituto Patria, todo esto, pero el mensaje que llega de China, entiéndanse con el Fondo Monetario también, o sea, da la impresión que ahí no hay ningún tipo de grieta tampoco. ¿Cómo entra América Latina en este baile, y en especial Argentina? ¿Podemos aprovechar algún tipo de estas peleas, divergencias entre ellos, o simplemente vos decís, no sé, esto es algo como que lo vamos a ver por TV solamente y convidados de piedra? Bien, en relación a América Latina, a ver, para ser gráfico, tanto para China como Estados Unidos es más importante Australia que Brasil. Y en ese sentido, digo, dos países que tienen el mismo peso en términos del rol que ocupan, digo, un país pivot regional para Estados Unidos tradicional, que es Brasil, con un compromiso militar estratégico de sus élites, pero un país que mira hacia China comercialmente y económicamente. Bueno, y el caso de Australia lo mismo, un aliado occidental de Estados Unidos, pero con una fuerte interdependencia en China. Bueno, el centro está en Australia, no está en Brasil, porque justamente la geografía y la geopolítica está en el Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico y no en América Latina. Ahí te contesto con algo. Cuando se habla de en América Latina tenemos un regreso, una mayor relevancia estratégica, digo sí, si lo pensamos desde América Latina. Hoy como nunca tenemos un regreso de Washington mirando mucho más de cerca qué pasa en la región, mucho más receloso de movimientos diplomáticos y políticos y de acuerdos en otras dimensiones económicas. Digo, Uruguay tuvo que dar de baja un contrato para que una empresa china avance en el puerto de Montevideo, porque Washington puso un grito en el cielo. Eso hace 10 años atrás no pasaba. Pero onda Panamá, lo que ocurría justamente en otros lugares donde... En su periferia mucho más, en Claro. América Latina, el primer anillo de influencia como es América Central, el Triángulo Norte. Pero en ese sentido, digo, bueno, China también cada vez tiene más influencia comercial, económica, necesita a América Latina, sobre todo América del Sur, por los recursos naturales que China carece. Tiene 17 países de América Latina que ya forman parte de la ruta de la seda. Es verdad que nunca como antes, de la posguerra fría, hay una potencia extrarregional que tiene tanta influencia, ni tampoco como la potencia hemisférica hegemónica de Estados Unidos tiene una concepción geopolítica de su geografía. Eso términos absoluto del sistema interamericano. Ahora, a nivel mundial, está claro que esta geografía no es la más importante, no es la más caliente, no es la más relevante en la disputa. En ese sentido, somos una geografía más secundaria o menos relevante. Y yo siempre digo, si China en algún momento pone los ojos en la dimensión estratégico-militar en América Latina, no va a ser para maximizar poder, sino para maximizar seguridad. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Si eso lo hace China, va a ser para intentar vincular cuestiones en su entorno, que es una olla a presión,
como hizo, la Unión Soviética con la crisis de los misiles, que le importaba qué pasaba en Turquía, que para intentar tener un proyecto de expansión geopolítica. Si efectivamente en algún momento China avanza... Sería para canjear figuritas eventualmente con Estados Unidos, claro. Totalmente, no por una ambición, por una maximización de poder en sí. Claro. Después, siempre digo, América Latina, para esta disputa hay que dividirla en dos, de Panamá al norte, de Panamá al sur. De Panamá al norte está claro dónde van a jugar los actores. La billetera, es decir, los negocios, y el escudo por justamente su aliado estratégico, miren a Washington. Digo, México no va a ingresar al BRI porque no va a ingresar. Tampoco va a tener muchos compromisos, ni va a aceptar 5G de Huawei, ni así los países centroamericanos, que si uno mira el comercio todavía sigue siendo concentrado y centralizado en Estados Unidos. Uno mira todos los países centroamericanos, por no tener economía de escala en términos de recursos naturales, con el comercio con China y tener acuerdos comerciales en Estados Unidos es escaso. Ahora bien, de Panamá al norte, lo que estamos viendo es que mientras la billetera está en China, los negocios de Perú, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, bueno, el caso de Chile y de Brasil es increíble, y Uruguay, más del 30% de las exportaciones van hacia China, 1 de cada 3 casi. Ahora, América del Sur también sigue siendo parte del diseño estratégico de Washington. Participamos de la Junta Interamericana de Defensa, del TIAR, cooperamos con el Comando Sur, nuestras tecnologías militares son casi exclusivas de Washington. Entonces yo digo que América del Sur va a ser la geografía que más dolor de cabeza va a tener en el caso de que la bipolaridad emergente se haga más rígida, porque los márgenes de maniobra van a ser distintos, van a tener exigencias de ambos. Te vas a tener que definir. Y si no te definís, vas a tener que tener una pericia diplomática, una política exterior y recursos de poder que te permitan mantener una equidistancia. Porque si no, vas a pagar costos de un lado o del otro. Te van a intentar. Entonces, en ese sentido, me parece que, y yendo a Argentina específicamente, bueno, está el caso emblemático de que el problema de Argentina en esta disputa no es externo, es doméstico. Si Argentina no logra tener algunos amortiguadores básicos de recursos de poder, como es la estabilidad económica y un proyecto de crecimiento, y cierta madurez de la clase política, evitar la grieta y la polarización y la emergencia permanente, digo, el caso más emblemático, la salida del canciller Solá. Digo, sale en un momento que está en una cumbre internacional y bueno, la política exterior se dinamita por la conflictividad interna de la coalición de gobierno. Si eso lo proyectás al escenario de la relación con Estados Unidos y China, te da a entender que, bueno, justamente un gobierno, una coalición que tiene una disputa muy fuerte es disfuncional a cualquier capacidad que se tenga para intentar tener una mínima estrategia coherente para amortiguar las presiones externas. Volvemos una y otra vez a esa escena de Schwarzenegger cuando algún cronista le comentó que venía de Argentina y él dijo, es el país de los 5 presidentes. Digo, volvemos a esa escena bananera, digo, donde obviamente es un lugar, sí, está claro, estamos... Y no salimos de nuestra emergencia permanente, digo, hace 10 años que Argentina no logra crecer, tiene 4 recesiones en 10 años, una conflictividad política que si bien lo interesante es la estabilidad democrática continúa y demás, pero un deterioro en términos políticos y de su capacidad de tener algunos consensos básicos, va a ser muy difícil proyectar una política exterior que tenga la posibilidad de generar algún tipo de plafón para pivotear y evitar, como siempre decimos, los países periféricos no poderosos tienen que empezar el poder desde la autonomía, no de la influencia. ¿Cómo resistimos las presiones externas? Y bueno, esa es la estrategia. ¿Cómo Argentina hace para resistir presiones externas? Ahí no nos serviría ni la cúpula de la diplomacia iraní, que es como una especie de PSG de la política exterior. No. Sin alguna estructura básica de poder va a ser muy difícil, pero bueno, es un gran tema. Esteban, nos quedan, mira, la verdad que nos van a quedar un montón de temas en el tintero, pero a propósito los dejo para meternos pronto de nuevo. Tenemos para hacerle doble clic a muchos temas. Desde ya, bueno, gracias por tu participación en Vaquero, un podcast de política, y bueno, vamos a repetir y por ahí seguramente el próximo
por ahí en una de esas lo sumamos también a tu socio y hacemos Sí, algo seguramente va a estar súper interesado. en Dale. tripartito. Bueno, te mando un fuerte Gracias, Daniel. abrazo. Un abrazo. Gracias a vos por Chau, la chau. invitación. Bienvenidos al tercer capítulo de Vaquero, un podcast de política. Hoy tengo el placer de conversar con dos intelectuales nivel Liga de Campeones. Esteban Actis, internacionalista rosarino, autor de La disputa por el poder global. Julio Burman, geopolitólogo, analista político y director de Observatorio Electoral. Con Esteban charlaremos acerca de la competencia por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China, así como sus implicancias para América Latina. Con Julio arrancaremos con la inédita catástrofe electoral del peronismo. ¿Habrá llegado el 2001 para esta fuerza política? Aquello que en su momento le ocurrió al radicalismo. Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Julio Burman, geopolitólogo, number one, pero no solo number one porque sos el único, sino porque la verdad es que sos uno de los tipos más incisivos que hay de los analistas políticos. Bueno, también tenés tu propia firma, Observatorio Electoral, sos profesor en la UBA, en carreras vinculadas a temas estratégicos de defensa, también en posgrado. La verdad es que, bueno, no hace falta mucha presentación. Hace poco presentaste siempre análisis muy originales, tenés una columna habitual en Tiempo Argentino. Creo que hace poco en el Diplo presentaste un análisis bastante original respecto a la elección que estaba en juego, y vos fuiste de los pocos analistas que, viste, que todos decían no pasa nada, estaban como que en un no pasa nadismo, y bueno, vos alertaste de que en realidad sí estaba pasando y que había discusiones ideológicas y de fondo implícitas en muchos debates que se estaban disparando, y como que Santa Fe era un poco el laboratorio de todas estas cosas que estaban pasando por ahí en el subsuelo del peronismo. Bueno, creo que lo que terminó sucediendo fue a favor tuyo, en el sentido que sí pasaba algo. Bueno, vimos una elección que está dejando muchas marcas y da la impresión como que estamos en un país totalmente nuevo a partir del lunes. La oposición ha perdido total visibilidad, inclusive hasta se están invirtiendo los roles. La oposición ahora se abraza al barbijo, cuando la semana pasada hablaban de infectaduras, se quejaban de que el gobierno no relajaba las restricciones, reclamaban por los varados. Ahora da la impresión de que el gobierno va mucho más a favor de liberar todo. Así que bueno, da la impresión como que estamos en un escenario político totalmente nuevo. Así que bueno, Julio, bienvenido a Vaquero, un podcast de política. Vamos a conversar un poquito sobre, bueno, cómo estás viendo todo, y después nos vamos a dejar por ahí unos minutos para charlar un poquito de geopolítica, que bueno, también están pasando muchas cosas. Pero bueno, arranquemos. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo estás evaluando el domingo electoral y todo lo que vino después? Mira, justo un poquito antes de empezar a grabar, estábamos charlando en off de Guillermo Moreno. Y si no te molesta, me gustaría arrancar por ahí, porque a mí me pareció que, a pesar de que Moreno fue un fracaso electoral, sacó menos de 1% en la provincia de Buenos Aires, no pasó de las PASO, en la capital federal, que era su distrito, no pudo armar la lista. Fue realmente una historia de alguien que no pudo arrancar. Pero me parece que él fue un tipo muy interesante en 2020, una especie de adelantado a lo que está pasando ahora, porque él fue el primero que, al menos desde el punto de vista político, tal vez en el campo académico o intelectual había una suerte de preanuncio de muchos temas, pero desde el punto de vista político puso en la mesa un tema que para mí es medular de la Argentina contemporánea, es la crisis de identidad del peronismo, ¿no? Después de una experiencia kirchnerista muy extensa, en la cual el kirchnerismo arrancó con un éxito en materia socioeconómica, digamos, el gobierno de Néstor Kirchner indudablemente tuvo un balance positivo, los números por lo menos muestran esto. Luego, digamos, el cristinismo, que de alguna forma fue una inercia continuadora de todo eso, aunque venía con muchos problemas de definición en cuanto al modelo político-económico.
Esta ilusión de la continuidad del kirchnerismo-cristinismo tapó un poco que en el peronismo estaban pasando cosas realmente complejas, ¿no? El peronismo, que sin duda fue la fuerza predominante en la Argentina, como referencia por lo menos de la ubicación política de las fuerzas en Argentina, tanto a favor como en contra, el peronismo como Perdón, eje. perdón, Sí. Julio, ya ahí te pido que nos paremos un segundito. Vos estás diciendo que un poco Guillermo Moreno hizo de caja de resonancia, por supuesto eso no se visibilizó en las urnas, pero una de las cosas que me llama la atención es como que en otra oportunidad, si vamos por ahí a 2013, inclusive a la elección de 2009 misma, es como que en 2009 apareció el Colorado de Narváez, pero en 2013 apareció dentro del propio oficialismo una escisión muy potente en la provincia de Buenos Aires, que fue Sergio Massa, clavando un 43%. ¿Qué pasó para que en esta oportunidad no apareciera algún cisma de ese calibre? El único que aparecía queriendo por ahí trajinar ese andarivel era el flaco Randazzo, que apenas tuvo un 4%, y bueno, lo que decís vos, Guillermo Moreno, que no alcanzó a pasar el piso electoral. ¿Qué es lo que pasó para que no apareciera, como ocurrió en otras elecciones, un vocero o una caja de resonancia? Ahora empiezan a aparecer estas cosas como las que decís vos, bueno, Moreno con un volumen bajito, el otro día una columna de una militante, imagínate que hablan ahora de una columna de una tal Mayra Mendoza, que la verdad es que muchos no saben ni quién es. ¿Por qué estuvo tan, digamos, achatada, estuvieron tan achatadas las voces internas y no apareció otra cosa que no fuese esos marginales como Moreno o lo que pasaba, ¿cómo se llama? El que habla en crónica, que sale siempre ruidoso, otro de los hombres del pecunio, también que aparecían con cosas, pero bueno, no más allá de eso, era poco, no se escuchaban voces. ¿Qué pasó que no hubo un cisma o algunas voces más potentes dentro de la coalición? Es como que estaban todos quietitos cobrando sus sueldos. Se convirtió el peronismo en un espacio burocrático. ¿Qué pasó? Yo creo que pasaron varias cosas y muchas de las cuales todavía no terminamos de verlas claramente, ¿no? Pero, digo, en el nivel sociopolítico profundo de las bases del peronismo. Pero lo que estaba claro es que lo que hubo en todo este tiempo era una asincronía fuerte entre lo que la oferta política del peronismo ofrecía y las bases electorales del peronismo, ¿no? En las encuestas surgía claramente que había un malestar de todos los votantes del peronismo, desde el Frente de Todos, con lo que el Frente de Todos hacía, tanto a nivel socioeconómico, donde estaban todos disconformes con lo que les pasaba a ellos y también con lo que pasaba con la Argentina, pero también a nivel político-cultural. Si uno consultaba por diferentes temas que eran bandera insignia del Frente de Todos en la opinión pública y cruzaba también por los votantes del Frente de Todos, encontraba que la mayoría estaba en contra de lo que hacía el gobierno. Y pocas veces hubo, que yo recuerde, no sé, Daniel, si coincidís conmigo, un peronismo tan poco sensible al termómetro de la calle como este, ¿no? Un peronismo tan aislado de la sociedad. Por eso creo que también todos estos episodios del vacunatorio VIP, la fiesta de Olivos y otras cosas, hicieron tanto impacto porque de alguna forma nos recordaban esta idea de que este peronismo, a diferencia de todos los otros peronismos, desde el 46 hasta el 2000 y pico, este peronismo no entendía bien que su propia base electoral no veía bien lo que estaban haciendo los dirigentes, ¿no? Creo que Menem, por más que sus políticas puedan haber sido lesivas de buena parte de los intereses del votante peronista, pero Menem nunca ignoró lo que estaba haciendo, aun cuando lo que hacía era problemático para su votante, ¿no? Acá había una ignorancia respecto de esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sucediendo esto, como bien decías vos, esto no se expresaba en términos partidistas o electorales?
Y creo que tal vez lo que hubo como explicación provisoria, tal vez dentro de unos años vemos más claramente lo que estuvo pasando, pero creo que lo que hubo fue una gran habilidad de parte de la dirigencia peronista para evitar que esto sucediese, ¿no? Tal vez esta Cristina actual, que Cristina sin duda es la dirigente más importante del espacio pan-peronista, esta Cristina tal vez perdió un poco de sensibilidad para lo que ocurre en la calle y tal vez está menos preocupada que antes por la popularidad o por los votos, pero tal vez es más habilidosa para armar coaliciones, ¿no? Este es un peronismo, un frente todismo que metió todo adentro, los tiene a todos bastante contentos en la repartija, como dijiste vos, ¿no? Es un peronismo más habilidoso para tener a todos contentos cobrando sueldos. John Boyd probando suerte en New York. Y creo que tal vez lo que estamos asistiendo es una asincronía entre esa habilidad novedosa de la dirigencia para mantenerse unida y para maximizar sus posiciones en el sistema político y el desacople entre toda esta habilidad y lo que pasa en la calle, ¿no? Por eso el peronismo está teniendo una crisis de representación. Esa Claro, columna, ¿perdón? no, que a mí, Julio, una de las cosas que me llama la atención un poco revisando el pasado, y digo, fíjate, bueno, la verdad que el 83 un poco lo excluyo porque veníamos de un proceso muy traumático que en el peronismo golpeó mucho, que fue toda la etapa del proceso. Hay toda una generación del peronismo que terminó muy golpeada después de la experiencia militar. Y después, bueno, ahí perdiste la imagen, pero es lo mismo. Mientras tengamos el audio no hay problema. Digo, Acá estamos, ¿no? ahí está. Digo, después de esa experiencia de los 80, bueno, es como que el peronismo tuvo su gran interna en el año 88. Es como que se dirimió el poder en el campo de batalla. Y yo digo, la experiencia inicial de Menem es como que no había ninguna discusión respecto a dónde estaba el liderazgo. Eso se había resuelto en el campo de batalla. Y después, bueno, fíjate el peronismo ese de Menem que decías vos del distanciamiento o de las medicinas amargas que le dio a las bases por ahí que lo acompañaron a nivel electoral, aparece ya un movimiento de rebeldes con todo este tema de la alianza, de Chacho Álvarez, el grupo de los 8 y todo eso, que después terminó en sociedad en tándem con el radicalismo armando la alianza. Y bueno, es como que después un poco ya nos venimos más cerca y esta es una experiencia bastante particular porque todos los que se han levantado a nivel interno, fíjate, Massa fue el más exitoso con su 43%, pero después se fue apagando eso en sucesivas elecciones, conservó un 10, un 12, pero después todos los que han intentado desafiar al liderazgo bueno, primero de Néstor, pero después de Cristina más nítidamente, el flaco Randazzo en 2017 lo aplastaron. Es como que, y después, bueno, Massa termina volviendo a la casita de los padres después de esto, donde no le quedaba otra prácticamente, porque afuera valía poco y nada, y bueno, hizo valer por ahí en una de esas ese 3-5% residual que le quedaba, lo hizo valer adentro. Pero digo, más allá de que parece de que da la impresión y quedó, pero muy claro en las urnas el domingo, de que han perdido esa capacidad de leer qué está pasando, lo curioso es que no surge nadie adentro con capacidad de amenazar seriamente, inclusive lo llamativo ahora es que hayan ido a este debacle, a este desastre, sin tener una, ¿cómo se llama? Una operación Valquiria. O sea, no apareció ningún conato de rebeldes conspirados adentro, toreando y diciendo, más allá de este caso que citaste vos prácticamente en soledad, de Moreno y el Canal Crónica. O sea, da la impresión de que, por eso es una de las cosas que yo digo, si uno proyecta hacia adelante, por eso digo, si esta semana ha pasado algo nuevo, si esto sigue encapsulado y
sin esa capacidad de escuchar qué está pasando abajo, soy bastante pesimista en el sentido de que el peronismo realmente esta vez sí puede estar camino a enfrentar el 2001 que enfrentó el radicalismo en su oportunidad. O sea, realmente camino a una implosión. Estoy como un poco pesimista respecto a eso si sigue, continúa encapsulado de esta forma y adentro los mecanismos de rebelión o de rebeldía no están funcionando. La inflación yo creo que ya pasó en el 30%, ¿no? La diferencia entre este peronismo, entre este 30% y otros 30% de otro momento es que acá no se sabe dónde está el resto de los otros 20, ¿no? En otro momento tal vez había otra terminal peronista para capturar lo que se iba de quienes detentaban el control del PJ, ahora no lo hay. Hay dos temas. Por un lado, digo, buscando posibles lugares donde puede estar, digamos, las esquirlas de la implosión o de la explosión. Una es que tal vez estemos ante un esquema de provincialización más fuerte que en otras oportunidades, que tal vez no termine de expresarse, ¿no? Porque si vemos caso por caso, bueno, ya digamos que no hay provincia en la que no haya algún tipo de cordobesismo ayornado, que tal vez sea, digamos, la forma en que se exprese esta falla que se produjo entre la dirigencia peronista nacional, y con nacional pongo, digamos, comillas de cada lado, porque, digamos, este peronismo ambenio no es nacional, digamos, pareciera ser un componente más de un largo tren de vagones, el más grande sin duda, pero que esta vez inclusive demostró no ser suficiente como para arrastrar al resto. Y otro tema que también es novedoso, y que tal vez no haya precedente de esto, es que en la oposición que todos tenemos en nuestro esquema mental como no peronista, que es la que está Juntos por el Cambio, hay una cantidad récord de afiliados al PJ por todos lados. Está en pleno ascenso, hay que ver cómo le va, pero está en pleno ascenso en ese espacio político toda una generación de dirigentes de 50 años, 50, poquito más, gente criada en el PJ, como Rodríguez Larreta, Santilli, Ritondo, la propia María Eugenia Vidal, que tal vez no tuvo militancia en la JP, pero se crió con todos ellos, y que es gente que, más allá de que resignó toda la simbología del peronismo, que no habla de Perón ni se reivindica como tal, bueno, tal vez sí lo hacen, pero en forma un poco más privada, pero es gente que sabe cómo disputarle votos al peronismo desde un lugar de, digamos, con cierto conocimiento, ¿no? Teníamos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires era bastante, a mí me llamó mucho la atención cuando se hablaba, por ejemplo, también vamos por un tema menor, ¿no? El tema de la legalización de la marihuana, como Leandro Santoro, que es radical alfonsinista, daba argumentos liberales, mientras María Eugenia Vidal daba argumentos de tipo comunidad organizada, ¿no? Y teníamos una suerte, digo, la filosofía que está detrás de los argumentos y el discurso político, ¿no? Sí, por lo tanto, sí, creo que el desafío nuevo que tiene el peronismo es la posibilidad de que desde el polo opuesto le capturen votos a sabiendas de lo que hacen, ¿no? Porque esto no es lo mismo que cuando Alfonsín tal vez se quedó con algún voto peronista por el cajón de Herminio. Sí. Acá es algo distinto, acá es la posibilidad de que le disputen votos en buena ley. Y yo creo que toda la campaña de Santilli en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con Néstor Grindetti y Diego Kravetz haciendo un comando de campaña con toda gente que se considera peronista, a una lista del otro lado que tenía, digamos, credenciales peronistas decrecientes, creo que eso puede ser parte de la explicación de lo que está pasando, ¿no? Julio, querido, yo digo, si ponele, vamos a un mundo distópico donde, no sé si llamarle en aquel esquema del libro, no me acuerdo de Sidicaro, creo que era, pongámosle de que esto evoluciona, de que estos muchachos de color amarillo terminan siendo los herederos, no sé llamarle el cuarto peronismo, o sería el quinto, no tengo claro, pero ponerle que en una de esas, en este mundo distópico, ellos sean, más allá de que no se reivindiquen, inclusive en algunos programas,
yo vi que los acorralan y dicen, pero usted estuvo en el peronismo, le dicen a Ritondo, y él dice, no, pero eso fue hace mucho, o sea, ellos se despegan de eso, pero ponerle que en una de esas, esta sea la evolución, en este caso, hablando ya de bases electorales, ponerle que haya ya esa migración está ocurriendo. Es como que se están apropiando lo que podría decir el Rodríguez Larretismo y aliados, inclusive hasta migrando en este espacio de Manes, donde aparece De la Torre, aparece Emilio Monzó, o sea, están apareciendo Cariglino, hasta explícito aparece en las listas. Yo digo, ponerle que están migrando, no están migrando no solo los dirigentes, sino las bases electorales. En este caso, si fuéramos hacia eso, y esto se profundiza, ¿a dónde te imaginás migrando las bases de lo que sería ese voto no peronista o antiperonista que va a seguir existiendo y que por ahí en una de esas lo encarna dentro de esa interna? Es como que está dándose esta tensión que es los Macri, los Patricia Bullrich, los Waldo Wolf, Fernando Iglesias y todo eso, que parece haber una tensión alrededor de esto. ¿A dónde te ves vos localizada lo que serían los dirigentes y las bases del no peronismo, el antiperonismo? La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Mirá, yo como vos estudié ciencia política, yo no soy sociólogo, soy politólogo. Y para los politólogos no es que la política sea simplemente una representación de la sociedad. Para los politólogos la política, digamos, los actores políticos, los partidos políticos son la política, ¿no? Son el sistema político. Por lo tanto, yo creo que si el Rodríguez Larretismo, que hoy está peleando con estos sectores, con los radicales, con los llamados halcones, que yo no le veo mucha sustancia halcónica, ¿no? Porque toda esa cuestión de los halcones fue importada de Estados Unidos, tema que vos conocés bien, y ahí, digamos, los halcones tienen mucha trayectoria, son evangelistas, son conservadores, tienen armas en las casas, ¿no? Son malos en serio, son malos claro, en serio. Pero los halcones Juntos por el Cambio, en el fondo también son peronchos de cuna como el resto, como Patricia. Por lo tanto, bueno, está todo esto en disputa, pero yo creo que si este grupo, digamos, neoperonista se hace hegemónico, o sea, si logra convertirse en 2023 en una candidatura presidencial competitiva y probablemente ganadora, entonces creo que el eje peronismo-antiperonismo entra realmente en una crisis. Y va a haber que empezar a usar otras categorías, porque de ninguna forma este sector que está criado en el peronismo y aparte, aunque no lo digan, piensan como peronistas, pueden ser el antiperonismo. O sea, para mí sería muy interesante analíticamente, ¿no? la posibilidad que esto surgiese, porque ahí tal vez el peronismo se convierta en algún momento no muy lejano en una suerte de categoría difusa en la sociedad, medio como el gaullismo en Francia, ¿no? Que, digamos, es un patrimonio que cualquiera puede reivindicar y ya no es un peronismo, digamos, como un partido político que antagoniza contra no peronistas. Es muy interesante en Francia cómo cada tanto todo se ve de De Gaulle y cada tanto reaparece. En una entrevista del año 2020, diciembre, hace poquito, ¿no? Le hizo el semanario L'Express a Macron. Macron dijo, no, ustedes no entendieron nada, yo soy gaulista. Y empezó a citar antecedentes de cuando él era adolescente y militó en el partido de Echevermont, que es el gaulista social, y apareció lo de Frente Nacional diciendo, no, nosotros también somos gaullistas, no entendieron nada, el hijo de De Gaulle es militante nuestro. O sea, el gaullismo que había desaparecido, de repente todos somos gaullistas. Y tal vez en Argentina pueda pasar algo parecido, pero para que eso sea necesario, para que esta hipótesis se materialice, será necesario esto, ¿no? Que un sector neoperonista o pan neoperonista sea importante junto por el cambio. Si los Fernando Iglesias, junto con Manes y la UCR radical, se hacen hegemónicos con Mario Negri, ahí seguramente volveríamos a las categorías tradicionales. O sea que creo que toda esta evolución depende un poco de cómo sean los resultados electorales.
Julio, vos sabés que voy a tocar un temita que justo enganchado con este nos va a llevar un poquito a la geopolítica. Yo leí hace un tiempo un artículo tuyo del cual se habló poco, y creo que deberían haberle prestado mucha más atención en el ambiente. Creo que era una revista, algo así que se llamaba, puede ser Almagro. La linda revista de entrevistas. Bueno, y leí un artículo interesante que pasó desapercibido, que vos hablabas, vos fíjate, vos hablaste de la provincialización de la política. Y yo digo, en este escenario donde parece que los líderes provinciales, muchos de ellos conocidos, el caso es como que se están armando cordobesismos reproduciendo, o lo que teníamos del MPN de Neuquén, distintas variantes, el de los Rodríguez Sá en San Luis, pero daría la impresión como que hasta se están desinteresando de la política nacional, y la política nacional no sé si hoy ya quedan interesados en ejercerla, más allá de, salvo de ir y, qué sé yo, reclamar cuando Schiaretti aparece y dice, flaco, no me corten no me cierren las exportaciones de carne, o todo este tema del biodiesel, no me la compliquen, pero tampoco tiene mucho más interés de cruzar, no te digo la General Paz, sino ha aparecido una política provincial que no se interesa ni siquiera de ir hasta Rosario. No quiere, de la Sota, por ejemplo, en su época irradiaba a San Luis, irradiaba un poco a Santa Fe, caminaba un poco. Hoy vos tenés una nueva versión, que es un cordobesismo por ahí 2.0, que directamente no sale ni del barrio, y se mueven todas referencias cordobesas, al punto que vos vas en la ciudad de Buenos Aires con cualquier taxista y ni los conoce, o le preguntás por Neuquén, o le preguntás por San Luis. En su época, lo que era en el norte, había un partido federal, o sea, no tienen ni idea quiénes son. Digo, en esta nueva ola política, donde directamente todos estos cordobesismos en sus variantes se desinteresan de la política nacional, es llamativo que, no sé, hoy quizás no, pero en un futuro podríamos pensar en un escenario donde empiecen a plantear hasta independencias de sus territorios. Voy a decir, mira, ya nos desinteresamos de la política nacional hace 10 años, hace 20, que ya no vamos y no nos interesa ni siquiera viajar a Buenos Aires. Bueno, el último paso sería decir, flaco, las administraciones nacionales fracasan repetitivamente, en forma estrepitosa. Vino Macri, fracasó. Vino Cristina, fracasó. Ahora intentan con el fernandismo, fracasan de vuelta, y es decir, 3-4 olas de fracaso sucesivas, y ahí es donde por ahí te aparece Córdoba, te aparece Neuquén y te aparece Mendoza, y te dicen a lo Cataluña, flaco, esto a nosotros no nos sirve si fracasan todos. Entonces, para mí es puro costo la política nacional. ¿Para qué seguirte manteniendo adentro? Digo, y tomo un poco algo que leí de ese artículo que te menciono de Almagro. ¿Qué pensás? Yo creo que no va a pasar así por algo sencillo. En los micronacionalismos europeos o en otros movimientos parecidos en América Latina, había un sentimiento autonomista o independentista de parte de los actores, ¿no? En Argentina yo creo que no, creo que nuestro federalismo es un gran artificio. Lo que hay, y creo que es un poco lo que está pasando y que vos un poco también señalabas, es que el Estado Nacional no existe. O sea, de alguna forma todos estos provincialismos se refugian en sí mismos porque no ven otra cosa. Cuando estabas contando los casos de los desintereses acumulados, me acordaba el caso de Juan Manuel Urtubey, pero hay muchos como él, de que en el fondo saltan a la política nacional cuando se les acaba la política provincial. No tienen más reelección y dice, bueno, me voy a la política nacional. Y Urtubey, como no le fue bien, directamente se mudó a España. O sea,
en el fondo, para él era la política nacional, no fue un upgrade, sino que fue un y te downgrade. digo, era de los caudillos por ahí más incubados como promesa nacional, y podría ahora citarlo Uñac. Hace años que escucho, me junto con gente que me dice, no, viene Uñac, y el Cuco no viene, o sea, ya un montón de veces, y ya está dejando de ser un pibe, y no parece. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. Yo conozco muchos casos, y sería interesante, digamos, hacer un estudio un poco más cuantitativo en este punto, de líderes políticos provinciales que no tienen ganas de ir a lo nacional, o sea que su límite político es lo provincial, y eso sería una demostración de que toda la gran idea que estuvo armándose en la política argentina, de que la presidencia era un lugar de gobernadores, estaba equivocada, porque en esa idea de que la presidencia era un puesto para exgobernadores, estaba un poco implícita la idea de que era una carrera ascendente hacia la presidencia. Y en realidad no es así, la presidencia es un lugar accidental, en cambio la carrera que tiene sentido político es la que va a la gobernación. Y todo esto me lleva a otra reflexión que no sé si compartí, porque vos también lo conocés a Javier Milei y, bueno, y a los liberales argentinos en general, que tienen una idea muy equivocada de lo que es el Estado. O sea, de alguna forma, la idea de que el Estado argentino es el Estado nacional argentino, ¿no? Es una especie de criatura opresiva, totalizante, que crece y crece como la mancha boras. En realidad uno encuentra que más bien es un lugar residual al que van a parar los provinciales que no tienen lugar. Pero es que pero te digo, has dado, pero prácticamente que estamos yo te digo, acá no me imagino a nadie interesado en ir a jugar en la política nacional, pero de ninguna forma, o sea, sería puro costo, la pasan muy bien acá, tenés un control, ya te digo, un gobierno que funciona muy abulonado, habiendo ordenado las sucesiones, inclusive la convivencia con las fuerzas opositoras, hay acuerdos de fondo a nivel de la composición del Tribunal Superior de Justicia, o sea, para cualquier dirigente local, ya te digo, inclusive con esto que estábamos hablando, hasta estamos dando un perfil hasta psicológico de los personajes que les interesa la política nacional. O sea, tenés que estar demasiado loco y no tener quizás nada atrás tuyo. Quizás, por ejemplo, lo de Kirchner en su momento, un gran accidente. Fíjate que Duhalde siempre hablaba de que hasta tuvo visiones en Olivos, o sea, para él era un costo personal enorme. El ejercicio lo vimos a De la Rúa, Macri mismo lo vimos cómo sufrió el ejercicio del poder nacional, con esto inclusive que él dice que a las 7 de la tarde se ponía a ver Netflix porque no resistía la presión de estar conectado todo el tiempo. Así, a ver, el último animal político que vimos, animal político nacional, que vimos como abrazando esa causa y queriendo realmente ejercerla, fue Carlos Menem. Después de esto, apareció Kirchner, producto de un gran accidente histórico. Pero Kirchner quería, ¿no? Claro, sí, por eso. Ahí estamos hablando de un sujeto que quería, y bueno, pero también así vemos, así como quería, vimos cómo se quemó hasta físicamente en un curso prácticamente acelerado. Pero después de eso, inclusive hasta recuerdo un chisme que me contaron en los días estos aciagos del 2001, una reunión en el CFI, donde el Lole contaba que ahí se juntaban los gobernadores siempre, periódicamente, y en los peores momentos de la crisis. Y dicen que venía un gobernador exaltado, que era Néstor Kirchner, y el Lole le contó a alguien, dice, le salía espuma por la boca cuando entraba. Y el Lole mismo decía, este hombre físicamente no va a durar mucho porque se exalta de una forma. O sea, un poco él estaba dando hasta un perfil, diciendo, miren, nosotros los gobernadores de provincia, bueno, él mismo se eyectó diciendo que vio algo.
es como que no había postulantes. De la Sota inclusive fue el que más quizás coqueteó con eso, pero no terminó de abrazar nunca un proyecto nacional. Y después Ahora, no apareció ninguno. Daniel, vos decías hace un rato que si acaso no estaremos en un futuro no muy lejano, en una situación de implosión del Estado argentino, donde muchos de los actuales provincialismos se conviertan en independentismos o en micronacionalismos. Y sin embargo, también lo que se ve es que los provincialismos, en el fondo, quieren seguir usando el Estado Nacional. No hay provincialismo que terminen diciendo quiero tener mi propia AFIP, quiero cobrar mis propios impuestos y quiero pagar mis propios costos. Todos en el fondo quieren seguir colgados de esa entidad inexistente del Estado Nacional, porque tal vez sea la forma más cómoda de sobrevivir, ¿no? Porque vos dijiste bien, la pasan bien los gobernadores porque cobran votos, pero después cuando algo sale mal, la culpa es del gobierno nacional. Sí, no tengo el costo de tener que cobrarle impuestos a mis vecinos. Es como que te eliminan un montón de cargas y te dejan en una zona donde vos explotás todo el lado lindo de la política, que es inaugurar obras, puentes, cosas de ese tipo, inaugurar salas de terapia intensiva. Te dejan en la zona simpática y bueno, no aparecen, qué sé yo, no te traen, digamos, te traen alguna inversión que otra, pero sí, te quedás en una zona que es como una especie de clientelismo político hacia adentro del Estado, donde tenés de las provincias, a ver, las únicas que tienen aparatos recaudatorios propios, que podrían eventualmente hasta separarse, son 2 o 3, después las otras viven todos en un esquema redistributivo y de mangueo, digamos, donde van a la nación un lunes, le dicen, mira, tirame esto, y seguimos levantando las manos en el Congreso. Tendría una especie de clientelismo institucionalizado. Ese es un poco el esquema. Tampoco es muy frecuente ver, con alguna que otra excepción, dirigencias provinciales que estén muy interesadas en capturar inversiones fuertes. Sí, les interesa que caiga una empresa grande, que de repente haga una construcción de una gran obra con grande cantidad de empleados en la construcción, pero no ves tipo mini Delawares que quieran que se instalen los chiquitos, no cobrar. Bueno, o sea, tampoco hay búsquedas genuinas de. Sí, ni siquiera lo que ves acá nomás en Brasil, que ves estados por ahí compitiendo por la captura de inversiones, bajando sus tasas impositivas a ver si pueden atraer. O sea, ni siquiera ves una competencia de ese tipo. Nadie se corta las venas acá por eso. ¿Qué es lo que pasa en un federalismo más o menos en serio, ¿no? Por lo Sí. cual, por eso, a la pregunta que haces vos, yo creo que no, creo que independentismo no va a haber porque no está en el espíritu de nadie. Lo que sí puede haber es que el sistema federal sigue cayendo y cayendo cada vez más en un lugar disfuncional y amorfo, ¿no? Hasta que algún día surja alguien que proponga un federalismo en serio o un centralismo en serio, ¿no? Pero estamos en una situación sumamente disfuncional que para mí en el fondo es la gran responsable de lo que le pasa a la Argentina desde hace muchas décadas. Bueno, Julio, digo, para no abusar mucho del tiempo, yo lo último, ¿para dónde te imaginás evolucionando un poco estos fenómenos de la antipolítica, antisistema? A ver, aparecieron dos por ahí en una de esas referencias nítidas, una más por afuera, que es la que mencionaste de Milei, y por ahí apareció otro que es por adentro, es como que el caso de Manes es un fenómeno, un referente de nuevo, pero que se calzó un traje viejo, que era el de un partido que estaba prácticamente en desuso, como minoritario dentro de Cambiemos, y al punto veo que en estas fotos inclusive que están haciendo grupales, es como que se están cuidando de no mezclar una cosa con la otra. ¿Para dónde ves que puede salir la bola ahora?
es como que ves en una de esas que puede tener un crecimiento estos fenómenos del antisistema, o como al estilo 2003, esta nueva conformación de este gabinete, en una de esas concluya en 2023 con la misión de agarrar y encontrar un Néstor Kirchner de época, uno nuevo, alguna figurita dentro del peronismo, alguna diagonal nueva, no sé, por decir un tipo que venga de una provincia asociado con otro, y pasarle un poco, seguir recreando, pero como que esto en una de esas se soluciona o se encamina, se encarrila dentro del sistema político tradicional con los jugadores que hay, digamos, no inventando nada nuevo, ni estas luces del antisistema apagándose. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Yo, como te decía antes, y es una pasión que compartimos, yo soy politólogo y para mí la política es lo que los políticos hacen de la política. O sea, no creo que sea simplemente que se alineen estrellas, sino que es laburo y es rosca y es acción política, ¿no? Por lo tanto, creo que tanto Milei como Manes dependen un poco de ellos mismos, ahora en adelante, porque ellos dos fueron factotum de sus propios éxitos. En el caso de Manos, coincido completamente con lo que dijiste, creo que la innovación es la presencia de un tipo nuevo, que es Facundo Manes, pero ni el discurso ni la estructura. Ni la estructura son nuevas. Una cosa que me sorprende negativamente de Facundo es esta ilusión de reactivar el discurso alfonsinista. Yo creo que Alfonsín no es una figura para reivindicar, más allá de darle, bueno, citarlo por el lugar incómodo que tuvo que ocupar en los 80, pero fue fue un gobierno que terminó muy mal, por lo tanto, reivindicar la primavera alfonsinista es absurdo. Y creo da la que impresión ahí ahora que todo pasa por la economía, ahora digo, da la impresión que el otro día le preguntaban a Alfonsín o Menem, daría la impresión hoy que si te ponen ese brete es Menem hoy. Tal cual, pero ¿te acordás que había un videíto dando vuelta de La Nación Más preguntando? Todos decían Alfonsín, yo no puedo entender eso. Ahora pero bueno, es Menem. Exactamente, en todo caso, un Menem sin los excesos del menemismo, pero digamos un menemismo, que... a ver, un menemismo sin camisa hawaiana y sin pizza con champán, digamos. Pero... Y siendo un poco más consciente que no puede reventar tampoco los empleos industriales, pero bueno. Milei creo que también es caso meritorio, igual que de Manes, que digamos que laburaron mucho para estar en ese lugar, con el agregado, pese a que tuvo, digamos, mucho menos votos. Manes sacó 6 veces más votos que Milei, en otro distrito, obviamente, pero con el agregado que es mucho más incisivo en su diagnóstico sobre la Argentina y sobre lo que la Argentina debiera ser. Creo que ahí es mucho más potente el desafío ideológico de Milei. Manes todavía no expresó claramente para qué se metió en política. Ahora, Milei creo que tiene un par de problemas. Uno, el que comentábamos antes, creo que él entiende que es el Estado en teoría. Él no se puso a pensar que el Estado argentino, tal como dijo Duhalde en 2002, cuando descubrió que el Estado argentino no existe, ¿no? Milei sigue creyendo que el Estado es una especie de agente malvado y planificador. El Leviatán. Está viendo un Leviatán. Y en realidad, Milei, que él se llama anarquista, él tiene que entender que la Argentina es anárquica y que el Estado no existe, vivimos en una anarquía. Ahí levanto algo de Julio Bárbaro, donde me dijo, me acuerdo en un Zoom que hicimos el año pasado, dice, a mí Larreta no me gusta, pues dicen que es un administrador, y este país no es para un administrador, es un quilombo, hay alguien que lo tiene que armar antes, ¿no? ¿Viste? O sea, en esa famosa película ¿Quién mató a Liberty Balance? Primero hace falta el que mate y después puede venir el orden, pero hace falta primero el pistolero. Ahora, a mí lo de Milei, no sé, tengo un minuto más para cerrar esta idea, pero me parece un tema interesante porque, en primer lugar, lo están subestimando, porque todo lo que se habla de Milei es como que él recibe cosas que él no hizo, ¿no? La bronca, como lo votan a él porque están enojados, porque tiene peluca,
lo que sea, pero como que él no fuera factotum de su propio apoyo. Y creo ahí que eso, digamos, es no entender que él también está jugando a la política más o menos bien, y por eso logró de la nada armar un partido político con 14% de los votos. Pero me parece que ahora se viene su dilema, ¿no? Él va a armar un partido político nacional, como anunció, que es un quilombo bárbaro. Se va a aliar a los halcones Juntos por el Cambio, donde yo creo que él termina absorbido si hace eso, porque del otro lado va a encontrar gente que está bastante organizada. O si, como eran las ideas iniciales de todos estos movimientos conservadores populares, su objetivo tal vez tiene que ver con capturar peronistas. Yo creo que Milei personalmente no es antiperonista, creo que al contrario, creo que él habla siempre bien de Menem, tuvo vinculaciones prepolíticas con ciertos sectores del peronismo, creo que hay una suerte de neomenemismo invisible que lo... Exactamente. Sí, apareció en una marcha con Moyano, ¿sí? Pero bueno, digamos que creo que ahí está su dilema, porque tal vez parte de su electorado eso no lo entiende tan bien. Debería hacer docencia, tal como hizo para explicar que todo lo que explicó respecto del liberalismo, respecto que el peronismo no es enemigo del liberalismo, sino que puede ser compatible. Bueno, ahí tiene una serie de dilemas sobre para dónde seguir, donde, bueno, creo que ahora tiene por delante la elección de noviembre, la posibilidad de crecer, que creo que es cierta, creo que puede sacar más votos todavía, y luego deberá definir qué lugar quiere ocupar en la política nacional. A ver, yo un poco el otro día lo que tomo de algunos que dicen que estaban haciendo estudios quali más profundos, que dicen que tampoco, muchos votantes de Milei tampoco es que están sintonizando puntualmente con, sobre todo dicen, che, mirá, defiende ideas liberales, y tampoco registran demasiado eso, pero sí me parece que un atributo interesante es que me parece que es el tipo, quizás con mayor audacia, que está colocando su oído y está captando bien el tema de un cierto momento, un cierto, digamos, un cierto estado de ánimo, reclamos, una cantidad de cosas, y me parece que dos aspectos interesantes. Lo hace, la audacia, y me parece que es un momento también que él capta de que, me parece que es un momento por ahí para no estar culposo, que quizás es el caso que estuvimos hablando, haciendo el paralelo con el otro líder, que cuando le preguntan a Alfonsín o Menem, dice Alfonsín, y ahí me parece que pesa mucho el factor culpa encima, que dice, no me vayan a asociar con la Ferrari, los excesos y ese tipo de cosas, y me parece que en eso Milei es el jugador que, por ahí un atributo que está mostrando, la verdad, venimos de 10 años de estancamiento absoluto, un fracaso estructural prácticamente de 3 décadas, un combo de 50 de inflación y pobreza. No sé si es momento para estar tibio ahora, y me parece que en eso Milei es el tipo que parece estar soltando más la mano y la lengua, y me parece que tiene que ver con la magnitud de los quilombos que tenemos, que ahí donde los otros están conservadores, donde el peronismo no escucha abajo. Y bueno, todo esto, y te aparece un tipo que, qué sé yo, en el loop por lo menos ya prendés la tele antes de escucharlo, vos decís, che, aparece uno con, por lo menos que entra con audacia al set de televisión, y bueno, me parece que en eso la gente le está dando la derecha, esa es mi impresión. Son todas intuiciones, ¿viste? No, tampoco, pero la verdad es que son tan graves los problemas que bueno, el peronismo me parece con este ensayo de gabinete nuevo da la idea como que está captando bueno, que tuvo que pegar un golpe y llamar a profesionales, digamos. O sea, eso ya te está dando una pauta de que, bueno, perciben de que hacen falta tipos que, vos sabés, tanto Mansur, Julián o Aníbal, no le van a mirar la cara a nadie y van a hacer, a tomar decisiones, más allá de que el experimento salga bien o no. Milei, yo creo que, sobre lo que decían los estudios cualitativos, de que la gente que lo vota no entiende bien a qué está votando, yo creo que es la otra fase de la subestimación, ¿no? Por un lado, subestimando que Milei ganó ese lugar por el mérito propio, claro, y por otro lado, subestimando a los votantes como diciendo, no entiende lo que están haciendo. Sí, no Milei nunca abrió la boca sin ser un propagandista de sus ideas, por lo tanto, claro, no podemos decir que él haya ocultado para nada lo que él piensa.
Sí, aparte no, digo, subestimar a alguien que te dice, se queja de que al bar no le entra nadie o que no pudo abrir su taller de cambio de aceite, ¿viste? Es qué sé yo, el tipo si está reclamando eso tiene claro qué le pasa, digo. No sé cuánto sus votantes leyeron a los autores austríacos del CITA, pero No, sí, me parece que lo están votando por lo que él está diciendo, no por la peluca, por el sí, tal peinado, cual. perdón, ¿no? Claro. Y sobre el otro que decías, los cambios a mí me parecen atinados, o sea, me parece que están dando cuenta un poco de lo que estábamos hablando desde el comienzo, ¿no? En nuestra charla, había un problema en el peronismo y bueno, fueron a buscar a los peronistas, a Sí, los peronistas realmente existentes, no a los a ver, peronistas idealizados, ¿no? Estos son los por reales. eso, a mí en lo personal me abrió una ventana de esperanza, porque, bueno, ya te digo, a ver, el ejército de reserva es ese. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Guste o no guste, el peronismo es ese, la Liga de Gobernadores del Norte y los profesionales, los que están ahí, que por ahí no son gobernadores, la Liga, intendente del conurbano, o se han agarrado el timón los profesionales. Es la reserva que hay, ¿viste? O sea, no son los ideales, pero son los que pueden tomar las decisiones. Y más allá de eso, si esta experiencia fracasa, ya no hay más nada detrás. Es la última bocha, no hay otra. Creo que estos que vos llamás los profesionales, está buena la etiqueta, es gente que además le va a ayudar al gobierno nacional a tener mejor vínculo, más operativo y más cotidiano con esos peronismos existentes de las gobernaciones y las intendencias, ¿no? Porque, bueno, en el caso de seguridad, por ejemplo, la queja permanente tanto de Berni como del gobernador Perotti, como de otros gobernadores de otras partes del país, era que el ministerio de Sabina Frederick no me ayuda a resolver mis problemas. Y me parece que Aníbal Fernández, más allá de lo que vaya a hacer en su gestión, que veremos, sí, ese problema no va a tener. Me parece su primer tema de agenda era, sí, me siento con Berni, después con Perotti. Y me parece que Julián Domínguez va a hacer algo parecido, Mansur creo que va a hacer lo mismo en todos los frentes. Me parece que bueno, el método es el correcto, ¿no? Digamos, amigarse con lo que uno es, y si vos fuiste gobierno con el peronismo, hace un gobierno peronista, ¿no? Bueno, Julio, gran título para cerrar. Te agradezco mucho esta presencia de lujo de un geopolitólogo en Vaquero, un podcast de política. Gracias, Julio. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Daniel. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.